Inclinemos nuestras cabezas para orar. Nuestro Padre, que estás en los cielos, qué maravilloso privilegio estar en tu casa de oración en tu santo sábado. Te pedimos, Padre, que al abrir tu palabra, tu espíritu esté en este sitio. Danos mentes claras y corazones tiernos para entender y para recibir tu palabra. Te agradecemos por escuchar nuestra oración, pues lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias conmigo en el segundo libro de Timoteo. El segundo libro de Timoteo. Nuestro estudio de hoy será del capítulo 4, versículo 1 al 5. Antes de que podamos leer estos versículos, quiero decir algo acerca de las epístolas pastorales. Estas epístolas pastorales son básicamente primero y segundo de Timoteo, y también el libro de Tito. Ahora, se les llama epístolas pastorales porque le fueron escritas a dos pastores en particular en la iglesia primitiva. Uno de ellos fue, por supuesto, Timoteo, el otro fue Tito. Ahora, se preguntarán por qué el pastor Bor predicaría un sermón basado en libros que fueron escritos para predicadores. Podrían decir, bueno, pastor Bor, estos libros fueron escritos para usted, no para la congregación. ¿Por qué predicar acerca de dos libros donde el apóstol Pablo está dando sus consejos a pastores? Bien, en realidad hay dos razones. Número 1, es que quiero que hoy entiendan la razón por la cual predico como lo hago. De hecho, hay personas que piensan que mi predicación es algo dura, y tal vez tengan razón. Pero en nuestro estudio de hoy notaremos por qué es así. El apóstol Pablo tiene unos consejos muy definitivos, los cuales les dio a Timoteo con respecto a lo que debería involucrar su predicación. Y yo creo que debo aceptar y recibir esos consejos. En segundo lugar, aun cuando estos libros fueron escritos para estos dos pastores, el libro de segundo de Timoteo también explica algunas cosas acerca de la reacción de la gente al mensaje de los predicadores. Es decir, los libros no solo hablan sobre cómo deben predicar los predicadores, sino que también tratan con la manera como la gente responde a los mensajes de los predicadores. Ahora, antes de leer estos pasajes, debo decirles unas cuantas cosas más acerca de las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Estos libros son realmente un manual de administración para la iglesia. Básicamente tratan sobre el gobierno de la vida de la iglesia local. Verán, el apóstol Pablo había establecido iglesias por todo el Imperio Romano. Había organizado iglesias de acuerdo al orden del Evangelio. Es decir, había establecido líderes como obispos, diáconos y ancianos. Y como la iglesia había sido organizado, era necesario tener un manual para gobernar la iglesia, para describir los deberes de cada uno de estos oficiales de la iglesia y para enseñarles lo que necesitaban hacer para administrar la iglesia. Entonces, primera y segunda de Timoteo y Tito son libros que tratan acerca de la administración de la iglesia local. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribió estas cartas a Timoteo y a Tito, él estaba en su segundo aprisionamiento en Roma. De hecho, estaba a punto de ser decapitado por el emperador Nero. Y estando ahí en prisión, esperando la ejecución, el apóstol Pablo sintió una gran urgencia concerniente a ciertas herejías y enseñanzas que estaban empezando a escurrirse dentro de la iglesia cristiana. De hecho, en estas epístolas encontramos un tono algo diferente a los otros escritos del apóstol Pablo. En estas epístolas, primera y segunda de Timoteo y Tito, el apóstol Pablo usa ciertas expresiones bastante claves, como por ejemplo, habla acerca de la importancia de la verdad. Habla sobre la fe,
No el tener fe, sino la fe, el contenido de la fe. Usa la expresión sana doctrina muy frecuentemente en sus cartas. Y se vuelve muy claro que el apóstol Pablo está muy preocupado por la ortodoxia doctrinal. Está preocupado por lo que está enseñándose en la iglesia cristiana. Está interesado en la preservación de la sana doctrina. Como está en prisión, está a punto de morir, ve las herejías introduciéndose en la iglesia. De hecho, habla de 2 lobos metiéndose dentro del rebaño, los cuales no lo perdonan. Así que el apóstol Pablo habla sobre la importancia de la fe, de la verdad y la sana doctrina. Ahora, quiero leer el pasaje que vamos a estudiar de manera particular esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Recuerden aquí que el apóstol Pablo le habla a un predicador, a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el pasaje que vamos a estudiar particularmente en nuestro estudio de hoy. Lo que vamos a hacer es básicamente ir frase a frase, tratando de determinar el significado de cada frase para averiguar por qué el apóstol Pablo le está dando este consejo a Timoteo, estando Pablo en prisión en Roma. Notamos primero que nada que el pasaje empieza diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, esa expresión te encarezco, originalmente en griego, significa hacer un juramento en una corte. Para que un procedimiento legal fuera válido, uno debía tener por lo menos 2 testigos en ese procedimiento. Lo que el apóstol Pablo dice es, ahora estoy haciendo un juramento ante los 2 testigos, el Padre y Jesucristo, su Hijo. En otras palabras, estoy haciendo un juramento ante una corte, estoy dando testimonio solemne ante Dios de que tú y Timoteo vas a predicar la palabra de Dios. Es decir, esta fórmula introductoria hace que esto sea muy serio. El apóstol Pablo está dando un consejo bajo juramento en la presencia de Jesucristo y en la presencia de Dios el Padre. Debe ser extremadamente importante. Y el apóstol Pablo dice que la razón por la que hago este juramento ante el Señor Jesús y ante el Padre es porque voy a ser juzgado cuando el Señor venga y tú serás juzgado cuando el Señor venga. Ahora noten que el pasaje continúa diciéndole a Timoteo que predique la palabra. Inmediatamente surge una pregunta. ¿A qué palabra se refiere el apóstol Pablo? Bien, pues si uno mira los versículos anteriores, en el capítulo inmediatamente anterior, veremos que el apóstol Pablo le da la orden a Timoteo que él ha estudiado las Sagradas Escrituras desde que era un niño. Y entonces el apóstol Pablo continúa diciendo que toda escritura es inspirada por Dios. Por lo que las escrituras de las cuales habla el apóstol Pablo en este contexto son las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, la palabra de Dios escrita, santa e inspirada. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Y luego le dice que instes. ¿Qué significa eso de que instes? Simplemente significa estar listo para predicar en cualquier momento. De hecho, la siguiente expresión es que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa con o sin notificación previa.
Es decir, uno siempre debería tener sermones listos en la Biblia para poder predicar en caso de que se le pida. No solo cuando se le pide con antelación, sino también cuando es espontáneo. En otras palabras, uno debe estar listo para predicar la palabra de Dios en todo momento. Es importante notar que en este pasaje hay 9 imperativos. Probablemente sepan lo que es un imperativo. Son mandatos, son órdenes. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo, sabes, sería bueno si predicaras la palabra. Sería bueno que instaras a tiempo y fuera de tiempo, cuando es conveniente y cuando no. El apóstol Pablo no está diciendo eso, esos son imperativos. Está dándole órdenes a Timoteo, está diciendo, está listo para predicar cuando sea conveniente y cuando no, a tiempo y fuera de tiempo, espontáneamente o con notificación previa. Es decir, es una orden de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué supone que debe predicar Timoteo de la palabra de Dios? ¿Cómo se supone que debe emplear la palabra de Dios en su predicación? Bien, pues uno encuentra imperativos adicionales. La primera palabra que usa es que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y luego dice, redarguye. Estoy usando la Reina Valera 1960, redarguye. Esa palabra significa convencer de error porque tiene suficientes pruebas. Convencer a alguien de error por tener suficientes pruebas. Déjenme compartirles 3 textos que usan esta misma palabra. 1 Timoteo 5, versículo 20. El apóstol Pablo usa esta misma palabra al decir a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La traducción aquí es reprender. Es decir, hay individuos pecando y estos individuos pecadores deben ser convencidos de sus errores. También en Efesios capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Ven? Ahí tienen la misma palabra. Reprender es convencer del error, pues uno tiene suficientes pruebas. Y luego, claro, tenemos Lucas capítulo 3, versículo 19, donde Juan el Bautista reprendiendo a Herodes por casarse con la esposa de su hermano. Básicamente el apóstol Pablo está diciendo que el predicador debe convencer de error, pues el predicador tiene pruebas suficientes de que eso es lo que debe pasar. Y luego tenemos otro imperativo, redarguye, es el primero, y luego tenemos reprende. Ahora, ¿qué significa reprender? En el idioma griego, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, reprender significa advertir para evitar una acción o para hacer que una acción termine. Evitar una acción o hacer que termine. Tal vez varios textos del Nuevo Testamento nos ayuden a entender el significado de esa palabra. Por ejemplo, en Mateo 8, versículo 26, se nos dice que el Señor Jesús reprendió los vientos cuando hubo la tormenta en el lago. Es decir, Él quiere que los vientos dejen de soplar, que dejen de portarse mal, por así decirlo. Luego tenemos, por ejemplo, Mateo 19, versículo 13, donde los discípulos reprendieron a los niños y trataron de evitar que fueran a Jesús. También tenemos Mateo capítulo 19, versículo 1, donde hay un uso similar de esta palabra. Básicamente significa advertir para evitar una acción o hacer que una acción termine. En este caso sería evitar una mala acción o hacer que una mala acción termine. Ahora, esto no es un trabajo agradable, pero debe ser hecho. El apóstol Pablo está diciendo, debes redarguir, debes reprender. Y luego, claro, usa otro imperativo que es exhortar. Esta es una palabra positiva. Es la misma que se usa para hablar acerca del Espíritu Santo. Nos referimos a Él como el Paracleto. Hablamos del Espíritu Santo como quien ha sido llamado al lado de alguien, un ayudador, por así decirlo.
Esta palabra exhortar significa llamar a alguien al lado de uno para ayudarlo. Por ejemplo, en Tito capítulo 1 versículo 9, Pablo les dice a los ancianos que deben animar a los miembros que les deben ayudar. En Hebreos capítulo 10 versículo 25 se les dice a los miembros de la iglesia que deben animarse los unos a los otros. En otras palabras, el trabajo de predicar, de acuerdo al apóstol Pablo, no solo involucra convencer de error, no solo involucra reprender el mal comportamiento para hacerlo terminar o para evitarlo, sino que también involucra animar a la iglesia, animar a aquellos que escuchan esa predicación. Luego el apóstol Pablo continúa diciendo en el capítulo 4 que eso debe hacerse con toda paciencia. Es decir, la predicación debe hacerse con paciencia. La palabra paciencia es sinónima de longanimidad, aunque la última ya casi no se usa. Significa que el predicador debe convencer, debe reprender, debe exhortar o ayudar con longanimidad, es decir, con paciencia, pues a veces la predicación no produce frutos inmediatos. Ahora, ¿con qué se supone que se debe exhortar a la gente? ¿Cómo se supone que debe hacerse esa tarea? Bien, pues el hecho es que el pasaje continúa diciendo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta palabra doctrina no se refiere al contenido de la doctrina, se refiere al acto de impartirla. Es decir, se refiere a la doctrina como actividad. En otras palabras, el predicador se supone que es un ¿qué? Se supone que el predicador es un educador, pues debe reprender, debe ayudar, debe convencer con doctrina, de acuerdo a esto. Es decir, la predicación es una enseñanza. Lo que el apóstol Pablo dice que un individuo que es llamado al ministerio del evangelio debe ser un educador paciente o longánime. Inmediatamente hacemos la pregunta, ¿por qué es necesario que un predicador exhorte? ¿Por qué es necesario que un predicador convenza? ¿Por qué es necesario que un predicador ayude a que acuda al lado de alguien para animarlo? ¿Por qué? Noten lo que sigue diciendo el pasaje. Y aquí alcanzamos la parte más importante de nuestro estudio de hoy. Porque vendrán tiempo. Hay un tiempo que vendrá. ¿Pero qué significa eso de que vendrá el tiempo? ¿Vendrá el tiempo de qué? Continuemos leyendo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Me pregunto, ¿a quiénes se refiere aquí el apóstol Pablo? Viene el tiempo en que unas personas, ¿saben? Si leen las epístolas pastorales, no tenemos tiempo de leer todos los versículos, pero en las epístolas pastorales el apóstol Pablo les habla a los miembros de la iglesia. Ya he mencionado que este es un manual de disciplina para la iglesia, es un manual para la organización de la iglesia. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que el tiempo vendrá en que no sufrirán, no se está refiriendo a los gentiles, no se está refiriendo a los paganos, está refiriéndose a las personas que profesan el nombre del Señor Jesús, porque vendrá tiempo cuando no, ¿qué? Noten, cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. Esa palabra sufrir significa que no tolerarán, que no se aguantarán la sana doctrina. ¿Por qué el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que debía predicar así? Que predicara la palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyera, que reprendiera, que exhortara. Todos estos son órdenes. Es el consejo de Pablo al predicador. Y luego dice, la razón de esto es porque viene el tiempo en que aquellos que profesan el nombre del Señor Jesús no tolerarán o no se aguantarán la sana doctrina.
Ahora, el apóstol Pablo no habla de educar como método. El apóstol Pablo habla del contenido de la predicación. Es decir, cuando habla de doctrina, habla de las doctrinas como lo entendemos en la iglesia adventista. Tenemos 28 creencias fundamentales, 28 doctrinas fundamentales. El apóstol Pablo habla del contenido doctrinal de las escrituras. Dice que vendrá el tiempo en que aquellos que están en la iglesia no tolerarán la sana doctrina. Por cierto, la palabra sana aquí se usa en otra parte del Nuevo Testamento para referirse a alguien que es saludable, físicamente saludable. Es una palabra que tiene que ver con la salud. Es decir, no soportarán la doctrina saludable, sino que querrán doctrinas, como notaremos, que harán que la gente esté espiritualmente enferma en vez de espiritualmente saludable. Ahora, ¿de qué estaba hablando el apóstol Pablo cuando dijo que no sufrirían la sana doctrina? Permítanme leerles de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 una lista de cosas que el apóstol Pablo menciona refiriéndose a doctrina que no es saludable, que no es buena. 1 Timoteo capítulo 1 y empezaremos leyendo en el versículo 9. El apóstol Pablo dice esto: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino que para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos ¿se qué? Se opongan a la sana doctrina. Entonces, si la gente no acepta la sana doctrina, debe ser que están categorizados en esta lista. ¿Me siguen o no? Y lo interesante es que el apóstol Pablo no les habla a individuos que estén por fuera de la comunidad del pacto. El apóstol Pablo les habla a personas que pertenecen a la iglesia. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que toda esta lista de pecados pudiera caracterizar lo que pasa en la iglesia cristiana? Bien, el apóstol Pablo dice que esta es sana doctrina si uno rechaza estas cosas con el comportamiento de su vida. Entonces van a rechazar la sana doctrina. Y el apóstol Pablo dice, predícala. Él no dice, bueno, como van a rechazar la sana doctrina, solo sé políticamente correcto. No diga las cosas como son. Solo sé fluido y suave, no ofendas a nadie. No, eso no es lo que dice, sino que prediques la palabra. Di las cosas como son. Ahora, ¿qué van a querer hacer estas personas? Dice que no sufrirán la sana doctrina. Entonces, ¿qué harán en cambio? Sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, en un momento hablaremos sobre amontonar maestros, pero conforme a sus propias concupiscencias. Quiero hablar un poco sobre esta expresión. La palabra concupiscencia en griego es epitumía. Puede usar en sentido negativo, sentido neutro o sentido positivo. ¿Saben? Puedes darle un par de ejemplos de esa palabra usada en el sentido positivo. Básicamente significa deseos. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:17 el apóstol Pablo dice que desea ver los rostros de los tesalonicenses. Él desea. ¿Ven? Allí es positivo, nada malo. En Filipenses capítulo 1 versículo 23 el apóstol Pablo dice que desea que tiene un deseo ardiente de partir y de estar con Jesús. ¿Ven? Allí es positivo, ese deseo del que se habla. Pero en la mayoría de los casos, en el Nuevo Testamento, la palabra griega epitumía significa algo negativo. Significa pasiones malvadas e impías que se encuentran dentro del corazón, las cuales se manifiestan en acciones malvadas. Les doy algunos ejemplos. Gálatas capítulo 5 y versículo 24. El apóstol Pablo dice que aquellos que han recibido a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ven? La pasión de la carne. 1 Timoteo 6, versículo 9 y 10, el apóstol Pablo habla sobre los ricos que caen sobre muchas codicias negativas. Ahí se usa ese sentido negativo. 2 Timoteo 2, versículo 22, el apóstol Pablo le habla a la juventud. De hecho, habla sobre pasiones juveniles
en el área de las relaciones sexuales. En Romanos 13, versículo 14, el apóstol Pablo habla sobre no hacer provisión para los deseos de la carne. En Romanos 6, versículo 12, el apóstol Pablo dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y luego tenemos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, donde el apóstol Pedro nos dice que en los últimos días la gente andaría según su propia concupiscencia. Entonces, básicamente la palabra concupiscencia aquí se refiere a deseos malvados, deseos pecaminosos que se encuentran en el corazón y que se expresan en acciones malvadas. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice es que viene el tiempo en que muchos en la iglesia no tolerarán la sana doctrina, más bien harán algo. Amontonarán maestros de acuerdo a sus propios deseos pecaminosos, lujuriosos y malvados. Ahora quiero preguntarles, antes de que hablemos de eso de amontonar maestros y de que pronto se están preguntando, ¿cómo es posible, Pastor Bor, que esto pueda ser una descripción de cosas que suceden dentro de la iglesia cristiana? El hecho, amigos, es que si somos sinceros con nosotros mismos, los cristianos hoy día ven lo que el mundo ve, escuchan lo que el mundo escucha, participan en los entretenimientos que el mundo participa. Se visten como el mundo se viste, comen y beben como el mundo come y bebe, mienten y hacen trampa como el mundo. Se divorcian y se casan de nuevo múltiples veces como pasa en el mundo. Saben que digo la verdad. Y está pasando dentro de la iglesia cristiana. Entonces ustedes dirán, Pastor Bor, usted está diciendo que estos individuos dentro de la iglesia cristiana, quienes son los receptores del mensaje del predicador, ¿en realidad están yendo de acuerdo a sus lujurias pecaminosas? Absolutamente, pero es peor que eso. Verán no solo, dice el apóstol Pablo, que la gente dentro de la iglesia va a querer vivir de acuerdo a sus deseos pecaminosos. Dice que de hecho, van a intentar justificar lo que hacen. Aquí es cuando llegamos a la siguiente porción del pasaje. El apóstol Pablo dice, se amontonarán. La Nueva Versión Internacional dice, se rodearán de maestros. Ahora, notarán que en la versión Reina Valera de 1960 dice que se amontonarán. Es un pronombre reflexivo, lo cual quiere decir que no es que los maestros van a venir a imponer su voluntad sobre la iglesia. Es la iglesia misma la que está decidiendo amontonar maestros. Están amontonando maestros para ellos mismos. Es decir, la iglesia quiere que estos maestros estén en su medio. En otras palabras, los maestros no son responsables. Los que amontonan maestros son los responsables. Déjenme leerles una de las declaraciones del Espíritu de Profecía en cuanto a cómo veía Ellen White la condición de la iglesia en su día. ¿Qué diría hoy? En el conflicto de los siglos, página 577, dice ella, los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Mientras menos apelen a la espiritualidad, a la abnegación y a la humildad, las doctrinas presentadas, mayor es la aceptación de que gozan. Esas personas degradan sus facultades intelectuales para servir sus deseos carnales. Primeros Escritos, página 273. Lo que voy a leer ella lo escribió en la década de 1840. Dice, vi desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Tienen el nombre de seguidoras de Cristo, pero es imposible distinguirlas del mundo. Los ministros sacan sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas agradables. Contra esto, el corazón natural no tiene objeción. Lo que resulta odioso para el corazón carnal es tan solo el espíritu y el poder de la verdad. Así como la salvación por Cristo. No hay
en el ministerio popular cosa alguna que despierte la ira de Satanás, haga temblar al pecador o aplique el corazón y la conciencia en las temibles realidades de un juicio que pronto se realizará. En general, los impíos encuentran agradable una forma de piedad carente de eficacia y ayudarán a sostener una religión tal. En otra declaración que encontramos en Primeros Escritos 227, es una declaración solemne. La sierva del Señor dice: vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. No se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana. Y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y resurrección. Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan. Pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras, ni induce a quienes lo profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba. Porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales, él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Ahora habla de los ministros, dice: los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia. Esto es precisamente lo que Satanás quería. Poderosas declaraciones. Ustedes han escuchado lo que ha venido pasando en el mundo cristiano. Sienten que tienen que imponer la ley de Dios, que deben ponerla como monumentos enfrente de los tribunales, porque sienten que las cosas están saliendo de control. Pero escuchen, amigos, las vidas no cambian por poner los 10 mandamientos en un tribunal. Las vidas cambian al implantar la santa ley de Dios en el corazón del ser humano para poder vencer los deseos pecaminosos del corazón. Verán, las personas quieren ser llamadas cristianas y continuar con su estilo de vida. Pero el apóstol Pablo dice: Timoteo, vendrá el tiempo en que sufrirán la sana enseñanza. Se amontonarán maestros que les enseñarán que pueden vivir con sus deseos pecaminosos. Ahora, quiero que noten una expresión interesante que el apóstol Pablo usa. Dice: sino que teniendo, ¿qué? Comezón de oír. Ahora, ¿qué significa tener comezón de oír? El apóstol Pablo está diciendo básicamente que se amontonarán maestros que les dirán lo que quieren oír. Se amontonarán maestros que les acariciarán el oído, por si es así decirlo. Y como dice la Nueva Versión Internacional, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Escuchamos mucho en el mundo hoy, incluso en la iglesia, acerca de satisfacer las necesidades de la gente. Pero siento que muchas veces esas necesidades no lo son realmente, son deseos fallidos. Déjenme ilustrar lo que digo. Supongamos que tenemos una comezón. ¿Qué creen que es nuestra necesidad inmediata? Rascarse, absolutamente. La necesidad más inmediata es rascarse. Supongamos que esa comezón que tenemos y que satisfacemos al rascarnos es cáncer de piel. ¿Podríamos decir que la necesidad más inmediata es rascarla? Absolutamente no. ¿Cuál sería la necesidad más inmediata? Sería ir al doctor, ¿para qué? Para solucionar el verdadero problema. Verán, muchas veces solo queremos satisfacer nuestra necesidad inmediata,
pero no es realmente una necesidad, sino que es un deseo. Y no queremos satisfacer lo que realmente necesitamos, sino lo que realmente deseamos. ¿Saben? Los mismos pasaba en el día de Jeremías. En Jeremías 5:31 se nos dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Saben, no me gusta mucho la versión de la Biblia viva, pero a veces leo la paráfrasis a ver si captura el sentido del texto. Me gusta la Biblia viva. En el versículo 3 dice esto: llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que, guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desean oír. ¿Entienden lo que el apóstol Pablo dice aquí? Notémoslo de nuevo. El apóstol Pablo dice: te encarezco bajo juramento. Es bajo juramento que digo esto, ante Dios y ante Jesucristo, quien me va a juzgar si no lo digo bajo juramento. Dice: predica la palabra. Por cierto, en el contexto se refiere a las escrituras, a las santas escrituras inspiradas. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, es decir, esté listo para predicar en cualquier momento y en cualquier lugar. Convence, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, como método. ¿Por qué? Dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán, no tolerarán la sana doctrina. Se refiere al contenido de esa sana doctrina, no al método, sino al contenido. La gente no va a soportar la sana doctrina como doctrina misma, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Básicamente, maestros que les enseñarán lo que quieren oír. Y ahora quiero que noten lo que será el resultado final de esto. Al final de este pasaje se nos dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Quiénes apartan el oído? Los mismos que se amontonaron, maestros, ¿verdad? Esta acción es de ellos, como resultado de amontonarse maestros para que les enseñen lo que quieren oír. ¿Qué harán? No solo escucharán lo que quieren oír, sino que apartarán sus oídos para no oír la verdad. Pero ahora quiero que noten un detalle muy interesante aquí en el texto. Dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esa expresión es importante, se volverán. La traducción correcta del griego original aquí debería ser: serán vueltos a las fábulas, donde el verbo está en forma pasiva, indicando que no son ellos los que realizan la acción, sino alguien más es el que los hace volverse a las fábulas. Es decir, apartarán de la verdad el oído y como resultado, alguien hará que se vuelvan a las fábulas. Ellos serán vueltos a las fábulas. Ustedes dirán: ¿de qué está hablando? El hecho, amigos, es que cuando apartamos nuestros oídos de la verdad, estamos dándole entrada libre al diablo para que venga y nos engatuse, para que venga y nos engañe. De eso es que habla este pasaje. De hecho, se volverán víctimas del enemigo, pues han escogido amontonarse maestros que les enseñan lo que quieren oír, apartaron sus oídos de la verdad y como resultado quedan a merced del diablo. Serán vueltos a las fábulas. Me hace pensar en este pasaje paralelo en 2 Tesalonicenses 2:10 al 13 que estudiamos antes, donde habla del inicuo y dice que su advenimiento es por obra del diablo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaños de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿por qué es que perecen? Noten: por cuanto no recibieron el ¿qué? Amor de la verdad para ser salvos. Entonces, por no haber recibido el amor de la verdad, ¿qué pasará? Dice ahí: por esto Dios les enviará un poder
engañoso. Dios no lo hace. Fue la decisión de ellos. Ellos apartaron sus oídos de la verdad, no quisieron amar la verdad. Entonces Dios dice, bueno, ustedes no quieren el amor de la verdad, quieren escuchar lo que quieren escuchar. Quieren amontonarse maestros que les digan lo que quieren oír. Muy bien, apartan sus oídos de la verdad y ¿quién entra en juego entonces? El enemigo, Satanás. De hecho dice en el versículo 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Saben, vivimos en un mundo posmoderno, donde la gente no quiere saber nada acerca de la verdad absoluta. De hecho, incluso en la iglesia escuchamos gente diciendo, no me hables de doctrina, no me hables de verdad. Lo que necesitamos es una relación personal con Jesús. Estoy de acuerdo con que necesitamos una relación personal con el Señor Jesús, pero esa relación personal no puede ser genuina a no ser que tengamos bien la doctrina. Déjenme darles un ejemplo de lo que quiero decir. La doctrina del estado de los muertos. Saben, muchas veces me pregunto cómo Ellen White podía decir que el diablo iba a engañar a muchos adventistas del séptimo día, haciéndoles pensar que aquellos que se les aparecen son realmente parientes difuntos cuando en realidad son espíritus de demonios. Es decir, como adventistas decimos, sabemos que la Biblia dice que los vivos saben que van a morir y el muerto nada sabe. Nunca será engañado. Pero la Biblia es tan clara. ¿Cómo podría ser un adventista ser engañado en cuanto a semejante doctrina tan fundamental como esta? Creo que hay 4 maneras. La primera es que el diablo saturará los medios con películas que incansablemente enseñarán una realidad de la vida después de la muerte. ¿Está haciendo eso? ¿Sabían que la gente realmente llega a creer lo que ven? Así digan, esto es ficción, esto es ficción, esto es ficción. Eventualmente llegan a creerlo. Varios miembros de la iglesia me han preguntado acerca del Código Da Vinci. ¿Hola? Pastor Bor, ¿cuánta verdad hay en este libro? Ninguna. Oh, el Evangelio de Judas, nueva revelación acerca de Judas. ¿Qué? ¿Estamos estudiando nuestras Biblias? ¿Realmente sabemos lo que la Biblia enseña acerca de María Magdalena? Esta mañana mencionaba en la clase, apuesto que si hiciera una encuesta aquí, a los que están presentes, sobre en qué texto se encuentra 2300 días y el santuario será purificado, no serían capaces de decirme libro, ni capítulo y versículo. Ese es el versículo fundamental que hace que la iglesia adventista del séptimo día lo que es. Entonces creo que el diablo va a usar los medios, y sí, está usándolos para bombardearnos con la idea de que los miembros no están realmente muertos. En segundo lugar, va a usar las apariciones. El espíritu de profecía nos dice apariciones innegables de individuos que se ven justo como nuestros parientes. La misma voz. Tercero, ella dice que estos individuos van a realizar milagros. Milagros innegables delante de nosotros. Y cuarto, ella parece implicar, ¿van realmente a usar versículos bíblicos? Pues van a saber que vamos a decir, espere, la Biblia dice que el muerto no sabe nada. Así que van a tener versículos diciendo que tal vez tu creencia no estaba bien. Van a decir, ¿y el rico y Lázaro? ¿Y el ladrón en la cruz? ¿Y el deseo de Pablo de partir? ¿Que de dónde dice ausente del cuerpo y en presencia del Señor? ¿Y que cuando Jesús les predicó a los espíritus encarcelados? Amigos, si no tenemos esas ideas claras en nuestras mentes, definidas en nuestras mentes, seremos presa fácil para apostatar de la fe. Noten lo que Ellen White tiene que decir en cuanto a este poderoso engaño. Conflicto de los siglos, página 540, dice: el adversario puede invocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. ¿Saben lo que es una imitación perfecta? Es cuando el gobierno federal no puede distinguir entre un billete de $100 verdadero o falso. Ella dice, la imitación es perfecta, los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios.
Conflicto de los siglos, página 540. Ahora, página 579. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguir sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Pero ¿cómo podemos poner todo a prueba mediante la palabra si no conocemos la palabra? El Señor Jesús sabía cómo responderle al diablo. Escrito está, porque él sabía dónde estaba escrito. Temo que no podemos responder escrito está con muchos adventistas de hoy porque no sabemos dónde está escrito. Y quizás hoy voy un paso más allá. No podemos responderle al diablo escrito está porque no sabemos si está escrito. El hecho es que los adventistas necesitan ser el pueblo del libro de nuevo. Debemos sentarnos y luchar con los grandes temas de la Sagrada Escritura. Necesitamos fijarlos en nuestras mentes, necesitamos entenderlos, necesitamos ser capaces de explicarlos. Conflicto de los siglos, página 609. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Ahora noten esto. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Una última declaración de Ellen White con respecto a esa doctrina del estado de los muertos. Primeros Escritos, página 87. Dice, Satanás tendrá poder para hacer aparecer delante de nosotros, los adventistas, formas que se den por nuestros parientes y amigos que ahora duermen en Jesús. Parecerá como que estos amigos estuviesen presentes. Serán habladas las palabras que pronunciaban cuando estaban aquí, con las cuales nos hemos familiarizado, y el mismo tono de voz que tenían en vida caerán en nuestros oídos. Todo esto será destinado a engañar a los santos. No al mundo, a engañar a los santos y seducirlos para que crean en este engaño. Y luego ella nos da el antídoto. Dice, vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Alguna vez se han sentado a escudriñar el pasaje del rico y Lázaro? ¿Saben cómo explicarlo? ¿Está claro en sus mentes? ¿Saben cómo explicar el ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Sabemos cómo explicar el pasaje que dice que Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados? Amigos, si no somos persuasivos, si no entendemos estos pasajes, si tenemos dudas, el diablo puede aprovecharse de eso. Ella dice, necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Harán cuanto esté en su poder para despertar simpatía y realizarán milagros delante de ellos para confirmar lo que declaren. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los que se les presentan son espíritus de demonios. ¿Saben? Creo que debemos estudiar las Escrituras para alimentar nuestros corazones. Eso creo. Pero creo también que necesitamos estudiarlas para alimentar y fortalecer nuestras mentes. No es suficiente simplemente estudiar la Biblia de manera devocional. Debemos luchar, de acuerdo con Ellen White, con los grandes temas de la Biblia. Nuestro estudio debe alimentar el corazón y la mente. Debe ser un análisis con razonamiento desapasionado. Y también debe tocar nuestro afecto. Debe tocar ambos hemisferios del cerebro. Pero a veces nos quedamos tanto con el aspecto de la relación, en el aspecto de los sentimientos, en el aspecto devocional, que no nos sentamos realmente a luchar con los asuntos grandes,
complejos y problemáticos que encontramos en las Escrituras, para darle una razón a la fe que se encuentra en nosotros. Ahora, amigos, hace unos años, un gran predicador llamado Norman Vincent Peale, ¿saben quién era? Un autor del poder del pensamiento positivo, ¿lo recuerdan? Su mayor discípulo en el mundo hoy es Robert Schuller, de la Catedral de Cristal, que se encuentra en Orange County, en el sur de California. ¿Sabían que Norman Vincent Peale, un predicador presbiteriano, dice haber visto en su difunto padre cantando en el coro de la iglesia? Dice que murió y vio a su difunto padre cantando en el coro de la iglesia. Y dice que un día en su estudio su madre llegó y le tocó el hombro. Ahora escuchen las razones que dio cuando le preguntaron que cómo sabía que era su padre y su madre. Dijo, primero que nada lo vi con mis propios ojos. Segundo, dijo que el instinto susurra que la muerte no es el fin. Tercero, dijo, la razón lo confirma. Cuarto, dijo, los fenómenos psíquicos apoyan la noción. Y finalmente dijo, incluso la ciencia insiste en que el universo es más espiritual que material. En su respuesta no citó ni una vez las Escrituras. Ahora, eso sucede por fuera de la iglesia adventista. ¿Podría suceder por dentro de la iglesia adventista del séptimo día? Verán, amigos, necesitamos un estándar externo y confiable por fuera de nosotros mismos para evaluar todo. No podemos confiar en las impresiones, las intuiciones, los sentimientos, las emociones, los milagros, la ciencia, los predicadores, las voces. Nada de eso es confiable. Solo podemos confiar total y completamente en la palabra de Dios. Para confiar en la palabra de Dios debemos conocerla y para conocerla debemos estudiarla. Entonces, cuando el predicador se levanta y predica un mensaje fuerte, no apedreen al predicador. ¿Saben? Necesitamos asimilarlo, decir tal vez lo que está diciendo es correcto. Tal vez debe haber un cambio en mi vida. Quizás ayudaría si me sentara y estudiara esto en una manera más completa. A veces cuando me levanto a predicar suena como si estuviera regañando a la iglesia, pero saben, yo predico a mí mismo cada vez que predico porque estoy en el mismo barco. Pero quiero que sepan que tengo pasión por esas cosas porque realmente creo que vivimos en los últimos momentos de nuestros tiempos. Y el Espíritu de Profecía nos dice que la mayoría de los que están en la iglesia van a abandonarnos. Dice que multitudes se irán como hojas al viento en otoño. Es algo trágico, pero no tiene por qué pasar así. Verán, amigos, debemos tomar la palabra de Dios y hacerla parte de nuestra vida. Debemos dedicar tiempo al estudio de la santa palabra de Dios. Pongamos de lado todas estas cosas que consumen nuestro tiempo y ocupémonos de estudiar esto que verdaderamente alimenta nuestras almas, que verdaderamente alimenta nuestras mentes. Uno puede ir a una tienda y ver todos esos maravillosos productos en los estantes. ¿Sabían que todos esos productos en los estantes no van a beneficiarlo a uno? ¿Cierto? Me encanta ir a las tiendas. ¿Saben? Para mirar toda la buena comida. ¿Saben qué? Nada de eso les hará ningún bien. Excepto si uno lo lleva a casa. Lo prepara, lo pone en la boca, lo mastica, lo traga y lo digiere. Este libro es un estante. Es justo como la comida en una tienda. Oh, sí, hay mucha comida, buena comida aquí. Pero a no ser que lo abramos, que lo mastiquemos, que lo traguemos, que lo digiramos, no nos hace absolutamente ningún bien. Lo que digo, amigos, es que debemos tomar la Biblia y ponerla dentro nuestro. Y por cierto, comemos por nuestras bocas físicamente. Comemos por nuestros ojos y nuestros oídos espiritualmente.
Quiero leer un texto que he leído muchas veces antes, pero es tan hermoso que merece ser leído de nuevo. Salmos 119, del 9 al 11. Hablamos mucho de la crisis con nuestros jóvenes y todo eso. El diablo ha querido robarse la juventud. ¿Y saben cuál ha sido su método más exitoso? Inventarse todo tipo de distracciones para que no estén en la palabra, para que no estén orando, para que no estén en la iglesia. La iglesia es aburrida porque la iglesia no puede competir con las cosas excitantes que ven en la televisión y en los videojuegos. No podemos competir. ¿Cuál es el verdadero secreto para tener una juventud viva y floreciente? Salmo 119, versículos 9 al 11. Salmo 119, versículos 9 al 11. Aquí David les habla particularmente a los jóvenes y les dice, ¿cómo puede mantenerse íntegro el joven? ¿Cuál es la respuesta? Viviendo conforme a tu palabra. Luego dice, me he esforzado cuanto he podido para hallarte. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. Y aquí viene la porción clave del pasaje. He atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué tal si nos ocupamos y llenamos nuestras mentes y corazones con la palabra de Dios?